Pues aquí estamos, una semana más, y vamos a estar con la carta a los Romanos, capítulo 8. Bien, con el título No hay condenación. Sí, le he puesto título, no me he roto mucho la cabeza, como vais a comprobar, porque precisamente es como empieza el pasaje, ¿eh? Y al fin y al cabo es básicamente eso lo que quiere decir el apóstol Pablo en estos primeros 4 versículos. Dice muchas cosas, pero lo que quiere decir básicamente, si tuviéramos que resumirlo, es que, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, no hay ninguna condenación para ti. Ninguna. Vamos a leerlo, acompañadme a Romanos, capítulo 8, si no lo tenéis ya, vuestras Biblias, en vuestros dispositivos móviles, en vuestras tablets. Romanos, capítulo 8, vamos a leer los primeros 4 versículos, perdón. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a pedir la bendición del Señor. Ante ti venimos, Padre Dios Todopoderoso, Dios Salvador, Dios Redentor, Dios lleno de gracia, bondad y misericordia. Gracias por la gloriosa y bendita salvación que nos has concedido por medio de Jesucristo y por medio de estar en Cristo. Te rogamos ahora, en esta mañana, tu iglesia local aquí reunida en Sabadell, te rogamos que tu Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros, conmigo que voy a exponer tu palabra inspirada, y con cada uno de los presentes, para que reciban las verdades inspiradas por ti, verdades que son fuente de energía espiritual, de gozo cristiano, de vida con significado y con plenitud y fruto. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias porque inspirases al apóstol a escribir esta carta a los cristianos de Roma, a los cristianos de todas las épocas. Que tú transformes nuestros corazones, que los cambies, que los santifiques, que los mejores, que los purifiques, que los hagas dignos para ti. Queremos ser siervos para tu gloria. Queremos tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Queremos andar, vivir según, conforme al Espíritu Santo. Te damos gracias y queremos que aquellos que están hoy aquí sin ti sean transformados y pasen de las tinieblas a la luz por medio de tu Evangelio. A través de Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues pasamos al capítulo 8 de la carta a los Romanos. Vamos avanzando, parece mentira. Hace unos mesecitos decíamos, ¡buah!, lo que queda. Pues hemos llegado a la mitad de la carta. La carta tiene 16 capítulos, hemos llegado al centro. Y no es cualquier centro. Y que eso os podría decir que no es tampoco casualidad que este capítulo sea el centro, o si queremos el corazón de la carta. Se ha llamado este capítulo el santuario interior dentro de la catedral de la fe cristiana. ¡Wow! Se ha llamado este capítulo 8 el árbol de la vida en medio del jardín del Edén. Se le ha llamado también un retrato rico y completo de lo que significa ser cristiano. El apóstol Pablo nos ha hablado hasta ahora de la desesperada situación del hombre, recapitulando. El ser humano está caído delante de un Dios santo, nos ha hablado de los peligros de la permisividad o del libertinaje, y también nos ha hablado de los peligros del legalismo y el moralismo, y cómo nos alejan de la salvación tanto el uno como el otro. Nos ha dicho que para
salir de esa desesperada situación tenemos que ser justificados por la sola fe en el Señor Jesucristo, nos ha hablado de la gracia de Dios, nos ha hablado de la santificación cristiana por medio de nuestra unión con Cristo, nos ha hablado de la imposibilidad de ser salvos por medio de la ley, cómo la ley solo sirve para nuestra condenación y cómo a su vez nos lleva al pecado, a más pecado. Y ahora Pablo hace un giro dramático, radical, y empieza a hablarnos del Espíritu Santo. ¡Wow! Pero Pablo no va a hablarnos del Espíritu Santo definiéndolo. Esto no es un tratado de neumatología, de doctrina del Espíritu Santo, de lo que es exactamente, de cómo está en unión con Dios y con Cristo, de cómo forma parte de la divinidad. No va, aunque esto es importante, esto es necesario, pero no va a hablarnos de eso. No. Lo que va a hablarnos es de lo que el Espíritu hace en los creyentes. Lo que el Espíritu, si tú eres un hijo de Dios, hace en ti y en mí. Y creo que no hay mejor forma de conocer a alguien, a una persona, en este caso, a la persona del Espíritu Santo, que aprendiendo o viendo lo que hace. Pues de esto va este capítulo, especialmente la primera sección del capítulo. Nos está hablando de cómo obra el Espíritu Santo en la vida de todos y cada uno de los cristianos. Este es el tema del capítulo 8, las bendiciones y los privilegios que tenemos por medio del Espíritu Santo. Si tuviéramos que resumir esas bendiciones, lo podríamos hacer con una sola palabra. El tema de este capítulo, si estáis apuntando, básicamente es el siguiente: la seguridad del creyente. Seguridad. Este es el tema principal. De hecho, Charles Hodge, el gran teólogo, dice: todo el capítulo es una serie de argumentos magníficamente dispuestos para apoyar el punto central de la seguridad del creyente. ¿Te sientes seguro en tu salvación? ¿Titubeas en cuanto a tu salvación? ¿Te han enseñado por ahí que no puedes estar seguro de tu salvación? Pues de este capítulo está hablando precisamente de eso, de tu seguridad, de nuestra seguridad como creyentes en Cristo, a través y por medio del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo sella y rubrica nuestra salvación una vez para siempre. ¿Sí? Una vez para siempre. Vamos a hacer un breve viaje por este capítulo. Espero que no hayáis cerrado las Biblias. Fijaos, empieza el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos al versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos al versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿sí?, con gemidos indecibles. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos al versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 37. Antes, escuchad, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y acaba este capítulo diciendo que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios, perdón, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Os parece poca seguridad? Pues de esto vamos a estar hablando en las próximas semanas y de otras muchísimas cosas. Es un capítulo maravilloso. Si estoy convencido de que esta carta va a hacer diferente a esta iglesia cuando concluya la exposición de la misma, creo que este capítulo va a ser determinante en ello. Es un capítulo maravilloso, lleno de gozo, de esperanza, de libertad y de seguridad para el creyente. Esto es lo que encontramos en este capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y Pablo, en la última sección del capítulo 7, ¿recordáis?, nos ha hablado acerca de lo accidentada que es la vida cristiana, ¿recordáis? Los últimos versículos del capítulo 7 vemos un anhelo por parte del creyente de cumplir la ley, de hacer la voluntad de Dios. Queremos, pero nuestra carne, o lo que queda todavía de nuestra naturaleza pecaminosa, todavía es lo suficientemente fuerte para que tengamos conflicto. ¿Os acordáis de los japoneses y de Iwo Jima? Todavía tenemos pecado morando en nosotros. Todavía hay lucha, todavía hay tensión. No actuamos completamente conforme a los deseos de nuestro hombre interior. Quisiéramos, pero no puede ser completamente. Y estamos en esa permanente lucha. Pero gracias a Dios, que el Romanos capítulo 7 no lo dice todo acerca de la experiencia cristiana. Porque si lo único que tuviera que decir el apóstol Pablo de tu experiencia o la mía como cristianos es esa, qué mal, ¿no? Si acabara ahí la cosa, aunque acaba con ese glorioso ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, de acuerdo, pero aún así el pozo que queda en el fondo, reconozcámoslo, es un punto como de derrota, de que nunca voy a llegar a poder vivir como un cristiano. Mi vieja naturaleza todavía es tan fuerte. Pero hermanos, Pablo va a decirnos que la vida cristiana es aquella que viven aquellos que andan conforme al Espíritu, o que caminan conforme, o literalmente en el griego, según el Espíritu. ¿Sí? Según el impulso del Espíritu. Eso es lo que somos, porque si no fuera así, de nuevo, si todo lo que se pudiera decir de la vida cristiana fuera este eslogan, lo que no quiero, eso hago, qué desastre, ¿no? Qué desilusión, qué incerteza permanente y constante, qué agobio, o qué excusa para algunos. Seríamos unos auténticos desgraciados, y eso no lo somos los cristianos. Viviríamos en total inseguridad. No podríamos decir, sí, Señor, soy salvo. Pablo va a hablarnos en esta primera sección del capítulo acerca de lo que implica vivir en el Espíritu. Y si no le hacemos caso, hermanos, si no le hacemos caso, vamos a estar siempre haciendo aquello que odiamos. No esporádicamente, no. Permanentemente vamos a estar haciendo todo aquello que no queremos hacer. Y vamos a estar sumidos, además, en la incerteza y en la falta de seguridad de nuestra propia salvación. Y como vamos a ver, hermanos, eso no tiene por qué ser así. Pero antes de mostrarnos cómo vivir en el Espíritu, esto lo empezaremos a ver a partir
del capítulo 5, el apóstol nos quiere recordar algo, que todo lo que somos como cristianos y todo lo que tenemos y todas las promesas y certezas y seguridades son por medio de la obra salvífica del Señor Jesucristo. Y que eso ya es motivo suficiente para que estemos confiados y seguros de nuestra salvación. Eso ya es motivo suficiente. Eso es lo que va a hacer. Y ahora Pablo en estos 4 versículos nos lleva a la antesala de lo que luego va a empezar a desarrollar, la vida en el Espíritu. ¿Sí? Y empieza diciendo lo siguiente. Pablo quiere que tengamos clara una cosa, que Dios, por medio de salvarnos en Cristo, nos ha llevado a una nueva realidad, a una nueva situación. Tu vida y tu realidad era otra antes, ahora estás en una nueva realidad. Cada uno de nosotros ya no es lo que era, es otra cosa nueva y está en una situación y en un reino, en un ámbito distinto. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz. Se nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos. Y esa nueva realidad, Pablo la va a resumir de la siguiente manera. ¿Listos? ¿Apuntamos? Fuego. No. La no condenación. La no condenación. Dice así el apóstol: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un inciso, hay quien dice que en los manuscritos mejores y más antiguos la expresión los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu no aparece. Aunque sí que se repite al final del versículo 4, ¿lo veis? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Bien? Pero nosotros no vamos a hacer ni caso a esos manuscritos mejores y más antiguos, porque, bueno, hay mucha duda en cuanto a esto. Lo que está claro es que durante cientos de años en los escritos y en los documentos en griego y en todos los códices que se tienen ha aparecido esta repetición. Por lo tanto, vamos a hacer como si hubiera estado ahí siempre, porque de hecho ahí está, ¿no? No nos la vamos a saltar, ¿de acuerdo? Aunque la quitáramos, en cualquiera de los casos, no afectaría en absoluto el sentido del texto, porque al final se vuelve a repetir, ¿de acuerdo? Pero bien, está en nuestra Biblia, vamos a predicar tal cual lo tenemos en nuestra Biblia, ¿bien? Ni añadimos ni quitamos a la palabra del Señor. Y bien, Pablo ahora empieza diciendo, ahora pues, aquí el griego literalmente sería ahora, por lo tanto, es decir, Pablo está diciendo, por todo lo que os he dicho antes, en base a todo lo que os he dicho, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hasta dónde se está remontando Pablo? Pues hay discusión. Hay quien dice que se está remontando solo a lo que acaba de decir en el capítulo 7. Otros que se refiere a todo lo que ha dicho desde el principio de la carta. Yo creo que más bien es eso. Y especialmente se está remitiendo, tras ese paréntesis que hemos tenido en los capítulos 6 y 7, cuidado, no es que no forme parte de la carta, no es que no sea importante, solo que es un paréntesis para responder un par de objeciones. ¿Estás tú predicando en contra de la ley? ¿Estás diciendo que como estamos bajo la gracia, ahora podemos vivir como nos dé la gana? Y Pablo está respondiendo esas objeciones. Pablo está diciendo, no en absoluto, porque vivimos en santidad, en unión con Cristo Jesús. Y al mismo tiempo está recordando, y además, la ley no podía justificarnos de ninguna manera. Hecho este paréntesis, ahora Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y se está remitiendo a antes. Pablo sigue con la doctrina de la justificación, no ha dejado de hablar de esa doctrina. De hecho, es el corazón de la carta. Es el corazón de la carta porque la justificación por la sola fe es el corazón del Evangelio. Y él se está remitiendo a pasajes como, por ejemplo, los que tenemos, vamos a verlos, en el 5.1. No hace falta que lo busquéis, o si queréis, sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O a otros pasajes, como el 5 también, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pues cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Está retomando la doctrina de la justificación y ahora dice, ahora os voy a hablar de las bendiciones de la justificación. Y empieza este capítulo 8 maravilloso. ¿Bien? Retoma esta doctrina y enuncia esta gran verdad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristiano, tu posición en la vida, no sé si tu posición es fácil o difícil en la vida, no sé cuál es tu posición social, no sé en qué posición estás en cuanto a asuntos políticos, no sé muchas cosas acerca de las diferentes posiciones que puedes tener, pero solo hay una que te tiene que importar. Tu posición en la vida es la siguiente: no condenado. No condenado. Esta es tu realidad y la única que te va a poder permitir vivir la vida cristiana. Únicamente esta. Es un término legal, tal y como la palabra justificación es un término legal. Ante Dios, por medio de Cristo eres justo, ante Dios, por medio de Cristo no estás condenado. La justificación solo te dice no culpable, ¿bien? Pero también te dice algo más. No hay castigo. No hay castigo. ¿Vives con miedo al castigo, cristiano? ¿Vives con miedo al castigo de Dios si no haces las cosas como Él espera que las hagas? Vamos listos. No castigo. Esto hay que aclararlo y explicarlo, es lo que haremos. Cristiano, has sido libertado de toda deuda, de todo pago, de todo castigo. Estás en paz con Dios por medio de estar en Cristo Jesús. Porque Él está en paz con Dios, tú también estás en paz con Dios. Porque Él es justo delante de Dios, tú también eres justo delante de Dios. Porque es imposible que Él sea condenado, es imposible que tú seas condenado. Porque estás en Cristo, dentro de Cristo, escondido en Cristo. Y esto, hermanos, es algo maravilloso. De verdad. Estás en Cristo, Él te ha librado no solamente del infierno venidero y de la condenación eterna, es que hoy en día te ha librado de cualquier castigo que puedas recibir aquí, ahora, en el tiempo. Quizá Dios no te libre de las consecuencias de tus malas acciones y pecados o decisiones. Y ten por seguro que Dios te va a disciplinar, como un padre que ama disciplina a un hijo. Pero Dios no va a condenarte, Dios no va a destruirte. Y esto otra vez es algo maravilloso. Esto es precioso. Porque ¿cuántas veces no flaqueamos y sentimos que nos merecemos que nos caiga un buen mazazo, un rayo, decían por aquí, sí? Pero no va a pasar. No condenado. Pero mirad lo que os digo. Pablo está yendo mucho más lejos con esta expresión de no condenado. No te está diciendo solamente que no hay condenación. Nos dice algo mucho más glorioso, que no hay ninguna condenación. No que te estés librando por un tiempo de la congregación de la condenación una vez has creído, y entonces cuando has creído y te has arrepentido, has sido librado de la condenación, siempre y cuando te comportes. Siempre y cuando no vuelvas a pecar. No, 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 no. El término que utiliza aquí el apóstol Pablo es mucho más enfático y definitivo. No hay ninguna condenación si estás en Cristo Jesús. Él utiliza una palabra en griego, ouketi, que quiere decir cesación completa y definitiva. La condenación ha cesado completamente para ti. Ya no existe.
Lo he repetido, ¿no? Voy a repetirlo más. No hay ninguna condenación. Somos de los que están en Cristo Jesús, y si Cristo no puede ser condenado, tú tampoco puedes ser condenado. Y esto, hermanos, es muy importante destacarlo, porque muchos enseñan y creen que el cristiano solo es libre de condenación, pues lo que decíamos antes, de forma temporal, que si los cristianos se arrepienten y confiesan sus pecados, ya no están en condenación, pero ahí sí pecan. Ahí sí pecan porque, a menos que vuelvan a arrepentirse y a confesar sus pecados o a hacer incluso algún tipo de penitencia o de disciplina, vuelven a estar bajo condenación. Y madre mía, si has pecado y antes de arrepentirte te han muerto, porque vas de cabeza al infierno. Ya está. Y así el cristiano está entrando y saliendo de la condenación, no sé, cada día, cada 5 minutos, cada 10 segundos. ¿Nos damos cuenta qué absurdo es esto? ¿Cuál es el tema central de este capítulo 8? Lo hemos dicho al principio, la seguridad del creyente. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere que te quede muy claro, que no hay ninguna condenación. Estas personas que creen esto acerca de la condenación, de que estás siendo condenado y descondenado cada 5 minutos, olvidan que uno no es cristiano por lo que hace, sino por lo que Dios ha hecho en él por medio del Espíritu Santo y la regeneración. Estas personas olvidan que han sido justificados una sola vez por un solo sacrificio ofrecido en el Calvario eternamente, con un valor eterno e infinito. Y se olvidan de las palabras del apóstol Pablo, que está diciendo enfática y categóricamente que la condenación ya no existe si estás en Cristo Jesús. Qué falta de libertad cristiana, hermanos, vivir en un contexto como ese. Yo no sé si venís de ese contexto, lo habéis conocido, pero qué falta de seguridad, qué asfixiante tiene que ser asfixiante vivir en un contexto así, ¿no? Estás perdiendo la salvación cada 5 minutos. Eso si la has tenido alguna vez. Qué ansiedad, qué terror, qué angustia, estar bajo la permanente sensación de que a cada momento voy a ser condenado y que no me pase nada antes de, yo qué sé, o ir a hablar con el sacerdote en el confesionario o de llegar a la iglesia, ofrendar mucho y pedir mucho perdón allí delante, porque si no, me cae un rayo y me fulmina, se acabó, estoy condenado. Mira, qué cosas, ¿eh? Pero esto es una burda caricatura de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Esto nace de una teología pobre, lamentablemente pobre, en el que tristemente podemos encontrar a muchos de nuestros hermanos en Cristo sufriendo en ambientes como estos. No, hermanos, no, hermanos, ya no queda condenación para nosotros. Como Dios ha puesto de lejos el naciente del poniente, así de lejos ha puesto la condenación de nosotros. La ha enviado como se enviaba aquel cordero que se enviaba al desierto, a Azazel, con los pecados del pueblo, y se le enviaba vivo y allí se perdía. Se ha ido, se ha ido. O como aquella paloma que era echada a volar, rociada con la sangre del sacrificio para limpiar a los leprosos, se ha ido volando. Ha desaparecido, se ha ido para no volver. No hay condenación. Cristiano, lo único que queda para ti de parte de Dios es su aceptación y la bienvenida en su reino y en su familia. Eso es lo único que queda para ti de parte de Dios. ¿Por qué es tan importante recalcar esto? Quizá hay algunos que digáis, bueno, pues no sé si llevas hablando de esto desde que has empezado a predicar esta carta, pues a lo mejor, pero nunca es demasiado recordarnos esto, nunca es pesado. ¿Por qué? Pues mira, hermanos, porque tenemos muy mala memoria, malísima. Yo el primero. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, en su monumental comentario a la carta a los romanos, dice, la mayoría de nuestros problemas como cristianos, ¿escuchamos esto? Interesante, ¿eh?
La mayoría de nuestros problemas como cristianos se deben a que nos olvidamos de la gran verdad que contienen estos versículos. ¿Qué pasa si se nos olvida que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Pues que empezamos a andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Primeramente, acabamos viviendo con un sentimiento permanente de culpa, de indignidad y de depresión cristiana. Porque nunca estamos al nivel de los supuestos niveles que nos puedan imponer o nos impongamos nosotros. Siempre estaremos a la defensiva, siempre vamos a estar a la defensiva. Nuestras relaciones no van a ser espontáneas, siempre va a haber un pozo de tensión y de conflicto en ellas. Va a haber falta de gozo. Eso sin contar lo deprimente y triste que debe de ser la oración y la lectura de la palabra, cuando uno está permanentemente con la conciencia de que está siendo condenado cada 2 por 3 y de que tu salvación depende de todo aquello que tú haces o dejas de hacer. Eso no es una vida cristiana, gozosa y productiva como la que Dios quiere que vivamos. Eso es una mordaza. Cristianos que además, paradójicamente, aunque tienen conciencia de eso, de que se les ha enseñado que no hay seguridad en su salvación, cuando vas a ellos para denunciarles algún pecado o para acompañarles en el consuelo, se ponen así a la defensiva y te dicen, oye, yo no hago nada malo, solo fabrica hipócritas, este tipo, y fariseos, este tipo de entendimiento de la vida cristiana. Y nosotros no queremos ser ni una cosa ni la otra. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a perder toda motivación para vivir una vida santa. Hay quien piensa que si estás permanentemente con miedo de perder la salvación, pues te vas a esforzar más, ¿no?, por vivir santamente. Claro, tengo que esforzarme porque si no, pierdo la salvación. Así voy a ser mucho más santo. Pues hermanos, ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario. Un cristiano que no entiende que no hay ninguna condenación, solo obedece y adora a Dios, motivado bien por la obligación o por el miedo. Y eso es el peor estímulo para la vida cristiana. Hermanos, el miedo y la obligación no son motivaciones tan poderosas como el amor y la gratitud. Y esos son los poderes que mueven una vida cristiana en el espíritu. La gratitud a Dios y el amor a Dios. Dios te ha concedido no condenarte ya nunca más. Jamás. Y esto te ha de mover a andar, a vivir una vida centrada en el amor y la gratitud de Dios. Os voy a poner un ejemplo que el Señor me ha puesto esta mañana providencialmente. Esta mañana veníamos para la iglesia, toda la familia, en el coche. Ya sabéis que yo todavía no conduzco. Y estábamos ya llegando aquí a la iglesia y dice mi mujer, ¿has traído las llaves? Y me he dejado las llaves. Madre mía, me he dejado las llaves. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. ¿Cuál es el problema en esto? Evidentemente que soy un incompetente, que soy un desastre, sí, perded toda esperanza conmigo, soy un desastre. Me he dejado las llaves. ¿A quién se le ocurre dejarse las llaves? Y yo podría haberme empezado a mortificar, a decir, mira que soy mendrugo, es que ya está bien, es que lo que tendría que hacer es ser más cuidadoso, debería de tener más cuidado, ponérmelas por la noche en la cartera, ¿verdad que sí? Debería hacer todas esas cosas. De verdad, es que no puede ser que siempre esté con lo mismo. Pero a mí eso me ha dado igual. ¿Sabéis por qué? A mí lo que me ha dolido es que mi mujer tuviera que volver con el coche a buscar las llaves. No es el hecho de dejarme las llaves,
es lo que supone para ella el tener que volver a Castellar del Vallés y regresar para entrar en la iglesia. No sé si entendéis bien esto. Hermanos, el problema no es que quebrantemos la ley de Dios en sí misma, es que estamos faltando al amor de Dios. Estamos faltando a la gracia de Dios que nos ha mostrado. Estamos faltando a la gratitud. Yo prefiero quebrantar mis 1000 leyes antes de perjudicar a mi mujer. Pues de la misma manera, y prefiero equivocarme 1000 veces antes que hacerle perder tiempo a mi mujer y cansarla y cargarla y estresarla. Pues de la misma manera, yo prefiero 1000 veces quebrantar las leyes antes que ofender el corazón de Dios. Pero al final es lo que hacemos, quebrantamos el corazón de Dios. Y nosotros nos movemos a servir a Dios por gratitud y amor en base a lo que Él ha hecho, en base al amor que ya nos ha mostrado. Ese es nuestro impulso, no el miedo a la condenación, no el miedo al castigo, no la vergüenza de haber roto una ley o haber quebrantado un mandamiento. Lo que nos duele es el haber herido a Dios, el haberle faltado. Eso es lo que nos duele, o debería de dolernos. Y esta es la realidad, cristiano, no hay condenación para ti. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que no haya condenación? No sé, yo a veces pienso y digo, me merezco la condenación muy a menudo. Una vez y para siempre. Pero fijaos lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De nuevo nos encontramos con la palabra ley en la carta a los Romanos. ¿Os acordáis los 3 usos que hace Pablo de la palabra ley? En la carta a los Romanos nos habla de ella como la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, nos habla como una especie de principio o norma inamovible, algo que no invariable, y también nos habla de una fuerza, un poder, un impulso. Pues en este caso está usándolo en ese sentido, como una fuerza, como el poder, como lo que nos impulsa. El Espíritu Santo, por medio del Evangelio, la ley del Espíritu de vida en Cristo, ha venido a nosotros para darnos libertad de la esclavitud al pecado y la muerte. Es como dice Ezequiel 36, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios ha puesto en tu corazón la ley del Espíritu de vida desde el día en que fuiste llamado y regenerado por medio del lavamiento de la palabra del Evangelio. Y ahora vemos la relación entre los versículos 1 y 2 de este pasaje. No hay ninguna condenación para los cristianos porque Dios ha enviado su Espíritu Santo a nuestra vida. Dios te ha justificado, pero al mismo tiempo te ha preparado para vivir una vida santa. Una vida de cumplimiento de la ley. Ahora puedes empezar a caminar, a andar, a vivir conforme al Espíritu. Antes no podías. Ahora puedes. El Espíritu nos da vida en contraposición al pecado que nos da muerte. ¿Veis cómo empieza el versículo 2? La ley del Espíritu de vida, luego nos habla de la ley del pecado y la muerte. ¿Veis cómo confronta una cosa y la otra? Como 2 impulsos. Esto es el capítulo 7, versículos finales. Y Dios dice, me ha librado. En Cristo Jesús he sido librado. Ahora vivo conforme a la ley del Espíritu de vida, conforme al Evangelio. Antes estabas en Adán y su influencia pecaminosa y caída. Ahora estás en Cristo, siguiendo la influencia del Espíritu de Cristo, que ha venido a morar en ti. Hermanos, la salvación trata con tu culpa legal delante de Dios, pero también trata con tu corrupción interna. Te ha cambiado el corazón, te ha hecho una nueva criatura.
Y no lo has hecho tú. Lo ha hecho Él. Y como no lo has hecho tú, es algo que ha hecho Él porque ha querido, nada te va a poder sacar de esa realidad en la que estás, la no condenación. Todo es obra de la gracia de Dios. ¿Y cómo es esto posible? Tenemos los versículos 3 y 4. ¿Qué dicen? Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este pasaje os habéis fijado que hay 3 referencias a Jesús. Versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos también lo que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Veis? Pero hay otra, en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Pero aquí dice el Hijo. Podría haber vuelto a decir Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús. No, pero dice el Hijo. ¿Por qué dice el Hijo? Bien, tiene sentido, hermanos, que utilice la expresión el Hijo. Pablo alude al hecho de que Dios mismo, en la persona del Hijo eterno, se encarnó. ¿Y para qué se encarnó? ¿Para llevar una vida muy buena y santa? ¿Para enseñarnos lecciones de vida a todos los cristianos que si las seguimos seremos muy felices? No. ¿Para qué vino el Señor? Para presentarse voluntariamente como sacrificio por causa del pecado a favor de nosotros. Este es el objetivo central de la venida del Señor Jesucristo. Este es el motivo clave de que Él se encarnara. Él vino a semejanza de nuestra carne humana caída. Cuidado, semejanza. Era humano, pero sin pecado, tan humano como nosotros, pero sin pecado. Él se encarnó y se ofreció como sustituto perfecto en lugar tuyo y mío. A causa del pecado. Esto es una expresión que si nos remontamos a los manuscritos griegos de la Septuaginta que traducen el Antiguo Testamento, es la expresión que se utiliza para ofrenda por el pecado. Él se ofreció a causa del pecado. Él es el sacrificio propiciatorio que cubre todos tus pecados. No solo para pagar la deuda bajo la justa y santa ira de Dios, sino también para erradicar el pecado de tu vida. Por eso dice que en la cruz condenó al pecado en la carne, en la suya propia. En la suya propia condenó al pecado en su carne. El pecado y su poder murieron en Cristo, en un hombre perfecto y sin pecado, a favor de aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen que Él es el único Señor y Salvador. Y ahora lo que ha hecho es maravilloso, porque por medio de su carne a semejanza de la nuestra, ahora el pecado ya no puede condenarnos, porque el pecado fue ya condenado. Ahora lo que hace es que nuestra santificación sea posible, como dice, para terminar, que la justicia de la ley se cumpliese, ¿dónde? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelve a repetir la misma idea. Ahora la obra interna del Espíritu Santo te capacita para obedecer la ley, para cumplirla en tu vida. No para ser justificados, eso ya lo hizo una vez y para siempre, no, sino para ser santificados. Poco a poco, progresivamente, a la imagen de Cristo. A medida que vivamos, como dice Pablo, en el Espíritu. Y esto es de lo que va a empezar a hablar el apóstol Pablo a partir de ahora. La vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito.
¿Sabéis cuál es ese propósito? Que viviéramos una vida santa. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y hay más versículos. Ese es el propósito de Dios, nuestra santificación. Y ahondaremos más en esto a partir de la semana que viene, y veremos ejemplos más prácticos y más tangibles de cómo esto se vive en la vida cristiana. ¿Bien? Pero hermanos, llevar una vida santa en la Biblia, literalmente, ¿sabéis lo que significa llevar una vida santa en la Biblia? Os lo voy a decir, llevar una vida santa. No otra cosa parecida. ¿Sí? Llevar una vida santa es llevar una vida santa. Para ti, para mí y absolutamente para todos. El propósito de Dios era que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y si eras cristiano y piensas que vivir una vida santa es fanatismo, es legalismo o hipocresía, me gustaría leerte las palabras de Timothy Keller, que dice: cada vez que pecamos, nos estamos esforzando por frustrar la meta y el propósito de la vida, muerte y ministerio de Jesucristo, nuestra santificación. Y si esto no te motiva a vivir una vida santa, nada lo hará. Hermanos, hay que aclarar esto del legalismo, porque se habla mucho del legalismo. Bueno, legalismo es pensar que por hacer o no hacer determinadas cosas, Dios nos va a amar más o nos va a amar menos. Vamos a ser más de su agrado o menos de su agrado. Que Dios nos va a salvar o que Dios nos va a condenar en base a las cosas que hacemos. ¿Bien? Esto es legalismo. Pensar que por medio de cumplir según qué leyes, Dios me quiere más, Dios me salva más, Dios me justifica más o Dios me santifica más. Pero hermanos, no ver según qué porquerías en la televisión no es legalismo. No ver según qué cosas en Internet no es legalismo. No tener según qué amistades y qué relaciones no es legalismo. El mantener la castidad en nuestra vida marital y en nuestra vida cristiana no es legalismo. En nuestra intimidad, que es donde verdaderamente se ve el valor del cristianismo de uno, orar, leer las Escrituras y meditar en ellas, tampoco es legalismo. El esforzarnos por no sentir ira, envidia, desprecio o envidia hacia otros, tampoco es legalismo. Eso es ser santos. ¿Sí? Eso es vivir vidas santas. Legalismo es lo otro. Y eso otro no tiene lugar, porque ya no hay condenación para ti. Y ese es el mayor aliciente que como cristiano y cristiana puedes recibir. La vida cristiana es básicamente vida en el Espíritu, es decir, una vida animada, sostenida, dirigida y enriquecida por el Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu. El verdadero discipulado cristiano sin el Espíritu Santo es imposible, imposible. Se convierte solamente en religiosidad. Así que, cristiano, Dios te ha redimido y te ha llevado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Vives en la realidad espiritual del reino milenario de Cristo. Ya formas parte del reino de Dios por medio de haber sido unido a Cristo. Has pasado de la potestad y el poder de las tinieblas, del pecado, de Satanás, al reino en el cual su propio rey, ¿sabéis lo que dice? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A ese reino perteneces. El rey te dice: ahora tienes en mi interior, en tu interior, mi espíritu, cuyo poder te va a capacitar para cumplir las demandas de mi ley que antes no podías. La libertad de la ley, por medio de Jesucristo, no es libertad
para no cumplir la ley. Es precisamente libertad para cumplir la ley. Ahora puedes. Eso no es legalismo, hermanos. Eso es tener el deseo de Dios viviendo dentro de ti. Que el deseo de Dios sea ahora tu deseo. Eso es vivir en el Espíritu. Sí, y concluimos ya. En Romanos 8, a partir de los próximos versículos, vamos a ahondar en nuestra seguridad cristiana. Tu salvación no se pierde, tu libertad cristiana tampoco se pierde y tu condenación no se recupera. Porque has sido justificado por medio de estar en Cristo. Se te ha hecho ciudadano de un reino que nada ni nadie puede derribar, un reino imperecedero que jamás será convertido en ruinas y que algún día se alzará por encima de todos los reinos. A ese reino perteneces ya y de él no puedes salir. Caerás, caerás. Fracasarás, fracasarás, pero también te levantarás. Y también en Cristo triunfarás, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por encima de todo no olvides nunca que tu salvación no es artificio tuyo, no es obra tuya, es algo que ha hecho el Dios Trino mismo, porque Él se ha placido en hacerlo, no por nada que viera en ti, sino porque Él quiso, a Él le plació. En los versículos 3 y 4 lo vemos. Vemos a Dios el Padre, que según su decreto y plan desde antes de los siglos, ¿qué hace? Envía ¿a quién? A su Hijo en semejanza de carne, para ofrecerse voluntariamente como sacrificio a favor de nuestros pecados, para que ahora la justicia de la ley pueda cumplirse en tu vida y ahora, por medio de Dios el Espíritu Santo, puedas andar cumpliendo su ley y viviendo su ley. Tu salvación es resultado del decreto eterno de Dios, del amor y de la gracia eternos de Dios, del Dios Trino, y nadie puede frustrar sus planes. No hay mayor seguridad que esta, hermanos. No hay mayor seguridad de que Dios te ha amado en Cristo y que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito seas, Dios y Padre. Nos queremos inclinar delante de ti con nuestros corazones agradecidos, Señor. Gracias por tu salvación, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros, decretado desde la eternidad. Hombres y mujeres miserables, desnudos, ciegos y sordos, que tú te has placido en regenerar por medio de tu Espíritu Santo. Tú nos has dado un nuevo corazón que nos permite ahora, por medio de Jesucristo y de tu Espíritu Santo, andar conforme a las demandas de tu ley. Danos deseo de andar en tu ley, Señor. Danos deseo de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu, bajo la nueva realidad que tú nos has concedido, que hemos sido justificados en ti y que no hay ninguna condenación para nosotros. Bendito seas, Señor, por tu gracia y por tu amor, y ayuda a aquellos que hoy están alejados de ti, muertos en sus pecados, trasládalos a ese reino glorioso de luz y de vida, sácalos de la negrura en la que están. Tú estás esperando con la mano abierta, Señor. Dales arrepentimiento, dales fe para que vayan a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.